que tú lo necesitas, que tú no puedes vivir sin él. Dile que tú sigues creyendo en él. Dile que aunque te has equivocado, sabes que él te perdona y que él trae redención. Que cuando nosotros somos débiles, él nos hace fuertes. Pero aún así, Señor, cometemos errores, nos equivocamos también. Sin embargo, aquí estamos, Señor, delante de ti, delante de ese trono, creyendo, Señor, que tú estás allí, creyendo que tu mano sigue firme, Señor, creyendo que la ayuda viene de ti, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, en Cristo Jesús, ayúdanos a seguir adelante en tus caminos. No permitas, Señor, que el enemigo venga a derrumbarnos que con tanto esfuerzo, Señor, nosotros hemos tratado de mantener. Señor, esa presencia de tu Espíritu Santo queremos que sea constante en nosotros. No queremos apartarnos, Señor, de la derecha, de la izquierda, del camino, Padre, que tú has preparado para nosotros caminar, continuar, seguir. En el nombre de Jesús, Señor amado, aquí está tu pueblo, un pueblo que anhela, Señor, tu presencia siempre, que anhela buscar, Señor, siempre aquello que tú tienes para darnos, para entregarnos, para revelarnos. Hoy te rogamos, Señor, que tú permitas que tu palabra, Padre eterno, llegue, Señor, a ser esa palabra viva que limpia, Señor, a cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias por permitirnos estar en tu casa, reconociendo que es mejor un solo día en tus atrios que mil fuera de él. Gracias por permitirnos compartir, Señor, juntos, unánimes, en la armonía que tú permites que vivamos. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos presentes aquí en este lugar. Gracias por aquellas personas que a través de las redes nos ven y más adelante, incluso después de la grabación, también lo van a hacer. Bendíceles, guárdales, prospérales, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias por estar en nosotros a través del Espíritu Santo. Te amamos, Señor, en gran manera. Y te rogamos, Señor, que seas tú trayendo tu palabra y colocar esas palabras en este siervo que traiga, Señor, a tu pueblo, de acuerdo a la Escritura, lo que tú tienes preparado esta tarde. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Si es para Dios, Dios recuerda, iglesia. Dios recuerda, iglesia. Tenemos este mes de noviembre para continuar con el estudio bíblico de Génesis 26. Ya en diciembre lo suspenderemos, porque sé que van a haber muchas personas que de pronto viajan y todo eso, pero el mes de noviembre vamos a continuar con el estudio bíblico de Génesis. No quiere decir que los servicios de los miércoles se suspenden. Quiere decir que vamos a traer otro tipo de palabras. ¿Sí? ¿Cuándo cree que Dios es bueno? Estamos en el capítulo 26 del libro de Génesis. Hemos avanzado muchísimo para la gloria del Señor. Y en el capítulo anterior, ya que el miércoles no estuvimos hablando acerca de Génesis, porque estuvimos trayendo una palabra acerca de lo que es Halloween, por qué no celebrarlo como cristianos. Estuvimos viendo en el capítulo anterior lo que era Abraham y Sétura, los descendientes de
ahora con el tema de salud. Y este capítulo vamos a estar enfocados un poco en todo lo que sucede también con Isaac, ¿no? Nos tomamos un patriarca. Bueno, vamos a leer un poco aquí en el capítulo 26. ¿Alguien nos tiene ya allí? Estamos en el capítulo 26 de él. Vamos a leer el versículo 1. Isaac en Gerar. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Wow. Padre, gracias por tu palabra, ayúdanos a interpretarla correctamente. Síguenos a ella y ayúdanos a vivir. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, amados, después del versículo 21, dice que después hubo hambre, ¿dónde? En la tierra. Hambre, como en los tiempos de Abraham. ¿Se acuerdan que hubo hambre en los tiempos de Abraham? Y Abraham tomó esta situación: me voy para otra parte. Bueno, al parecer, regresó esa broma. Y quiero que veamos qué sucedió aquí. Porque aquí encontramos nuevamente a Abimelech, pastor. Entonces, Abimelech era familiar directo de Matusalén. Lo que pasa es que Abimelech era, a ver, ¿cómo te explico? Era el nombre que se usaba para esta persona, como cuando nosotros decimos faraón. No es el mismo faraón, sino que es un faraón. O decimos presidente, no es el mismo presidente, pero es un presidente, es el presidente de ese momento. Abimelech era el patriarca de ese momento en esa región. Amén. Entonces, Abimelech es como ese título. Por tanto, pues no era el mismo hombre que hizo el trato con Abraham hacía más o menos 80 años. Sí, me lo entendí. Pero Isaac ahora está enfrentando una experiencia en Gerar muy parecida a la que vivió Abraham allá por Génesis 12. Vamos a Génesis 12:10. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que es? Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. wow, había mucha hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Descendió a Egipto. ¿Por qué? Porque había mucha hambre en la tierra. ¿Qué dice acá acerca de Abimelech? Vamos a leer el capítulo 20, versículos del 10 al 14.
¿Qué sucedió con Abimelech en ese tiempo? En los tiempos cuando Abraham va, tuvo hambre en la tierra. ¿Qué sucedió con Abimelech? Génesis 20 del 10 al 14. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Cómo dice? Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matará por causa de mi mujer. Vamos, hasta el 14. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Wow. ¿Qué sucedió ahí? ¿Se acuerdan? Nosotros lo vimos muy bien, lo estuvimos repasando mucho. El engaño que hizo Abraham y Sara a Abimelech en aquel tiempo, 80 años antes. Mira lo que es el poder de no cortarnos las cosas. Por eso cuando nosotros llegamos a Cristo son nuevas, las cosas viejas. Regresamos a Génesis 26, vamos a leer el versículo 2. Dice: y se le apareció Jehová y le dijo, ya acá no está hablando de Abraham, acá le está hablando a Isaac. Y le dijo: no desciendas a Egipto. Rápidamente le está diciendo: no cometas el mismo error del padre. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te digo. Jehová se le aparece a Isaac, pero se le aparece con una advertencia. Así como para un cristiano es desastroso bajar o descender, el Señor le dice: no desciendas, Isaac, no vayas a bajar aquí. Era algo muy peligroso. Y dice que incluso es peligroso descender a Gerar. Sin embargo, Isaac lo hizo. ¿Por qué tenía que descender si iba a Gerar? Pues porque Gerar quedaba en medio de Egipto y de la tierra donde él estaba. Ahora, los versículos del 3 al 5 dicen así: habita como forastero en esta tierra, y estaré como contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Wow, mira la obediencia de Abraham. Ahora, Dios le reiteró a Isaac el pacto que había hecho con Abraham. Se lo reiteró y le dijo: yo voy a hacer contigo como hice con tu padre. El Señor le dice: habita como forastero en la tierra, que es la tierra de la pobreza, pero mientras tanto vas a habitar aquí como forastero. Mira que te veo. Pero si la promesa, la tierra era promesa para Abraham, ¿cómo pudo Isaac heredar esa promesa? Ahí lo dice en el versículo 5: por la obediencia de Abraham. Eso me da a entender a mí
que lo que yo estoy cultivando, lo que yo estoy cultivando, va a venir herencia también para la descendencia. No solamente vamos a recoger nosotros vamos a cultivar para las generaciones que vienen. Isaac recibió también esto. Recuerda tu fe, tu perseverancia en Dios, así como lo hizo Abraham. También repercutirá en la descendencia. E incluso en otras personas. Porque había personas que estaban alrededor de Isaac, que no eran descendientes, pero estaban alrededor de él. Siervos, de todos los trabajadores que tenían con Isaac, se gozaron de lo que su amo adquirió. Lo que es también relacionado con personas de Dios, con personas que tengan allí el progreso. Isaac recibió todo esto porque Abraham fue obediente. Pastor, pero ¿cómo es posible decir es que obedeció de Abraham, no Isaac? Nosotros también. Amados, recuerden que lo que nosotros estamos haciendo es también dejar un regalo. Vamos a Génesis 22. Alguien me ayuda a leer del 15 al 18. Génesis 22 del 15 al 18. Y tu simiente será bendita en todas las naciones de la tierra. Es decir, su simiente lo preparas por cuanto obedeciste. Es tremendo. Te bendeciré porque obedeciste a Dios. La voz del Señor todavía la escuchamos. Si tú no obedeces, la herencia viene para tu generación. Así que si Isaac quiere seguir llevando este pacto, esta promesa a sus generaciones, ¿qué tiene que hacer Isaac? Él debe continuar obrando en el mismo tipo de fe y de obediencia como lo hizo Abraham su padre. Pero para que Isaac obrara de acuerdo a esa misma fe y a esa misma obediencia, debió seguir un buen ejemplo. Así nosotros también vamos a ser ejemplo para aquellos que nos siguen, ejemplo para nuestros hijos, para que ellos puedan decir, así como lo hizo papá, así como lo hacía mamá, yo voy a seguir haciendo. Porque tengo buenos ejemplos de fe, de perseverancia, de constancia, a pesar de eso. El versículo 6, de Génesis 26, dice, bienvenidos adelante. Génesis 26, 6 dice, habitó pues Isaac, ¿dónde habitó? En Gerar. Es tremendo porque no fue que Jehová le indicó que fuera y morara en Gerar. Él le dijo, no descienda. Y para ir a Gerar tenía que descender. Sino que fue allí siguiendo lo que él creyó que era lo mejor para él. Movido, ¿por qué? Porque había hambre en la tierra. Entonces él dijo, yo tengo que salir del confort donde estoy porque hay hambre, me voy a mover. Voy a ir, no voy a llegar a Egipto, voy a llegar a Gerar. Ahora, dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Escuchen esto. Y él, ¿cómo dice? Y él respondió, es mi hermana. ¿Por qué?
porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Igualito, igualitito. Bueno, quiero que no solo los buenos tienen edad. Si tú no das el buen ejemplo, Isaac habla como su padre, con engaño. Él seguramente sabía lo que Abraham había hecho. En algún momento esa historia no lo contaba. Y seguramente Isaac escuchaba esas historias de ¿te acuerdas cuando estuvimos por allá? Y ahora Isaac decía, yo también, mi papá. Ay, Dios mío. Entonces, tiempo atrás. Entonces, si Isaac sabía la historia y sabía las consecuencias, porque lo hizo, pues ahí mismo está la respuesta. Dice que él tuvo miedo, lo mismo que hizo, que Abraham. Tuvo miedo porque decía que Rebeca era de hermoso aspecto, entonces que no vinieran a matarnos por causa de eso. Nosotros como hijos de Dios no nos debemos guiar por el temor. Cada vez que nosotros nos dejamos guiar por el miedo, tomamos decisiones incorrectas. Cada vez que nosotros nos dejamos guiar por aquello que no es la fe, tomamos decisiones equivocadas. Y nos dirigimos a lugares donde no debemos dirigirnos y hacemos lo que no debemos hacer. Nosotros no podemos dejarnos guiar por el miedo, debemos dejarnos guiar por la presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Ya lo digo yo. Así que Isaac tenía una mezcla de temor y fe. Él tenía esa fe que le había entrenado a Abraham, pero también tenía miedo. También heredó de cosas que tremendo, ¿verdad? Ahora, lo que dejaba ver la misma debilidad de su padre, la misma debilidad la tenía Isaac. Pero ahí dice que habitó allí por muchos días. Que demuestra lo equivocado de su temor. En el versículo 8 ya habla de algo tremendo. El engaño que él había montado fue descubierto. Dice que Abimelech lo cogió pillado. Se lo pillaron por una ventana. Quiero decirte, siempre va a haber una ventana abierta. Amado, nada hay oculto entre ser y bien. Todo se va a saber en algún momento. El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. No digo se lo digo, el que tocare a este hombre o a su. Amados, otra vez la mentira la humillación. No hay nada que quede oculto, todo se sabe. La mentira trae humillación. Ay, qué pena, ¿verdad? Todo se va a saber. Es que el pecado humilla al otro. El pecado humilla al otro. Aquí se ve reflejado el poder del ejemplo. Abraham a Isaac y las consecuencias. Y sembró Isaac en aquella tierra. Claro, después ya estaba protegido de no haber sido humillado. Después que la gente decía que, ay, mira, será la hermana ya de la. Te imaginas tú por ahí y la gente hablando, murmurando lo que tú estás viendo, lo que tú haces. Versículo 12.
Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno. ¿Recibió bendición de quién? Wow, aquí vemos que Dios bendijo materialmente a Isaac. Lo que demuestra la fidelidad de Dios. Pero que nosotros seamos infieles, Él permanece. Ya que Isaac obedeció entre comillas, no partiendo para Egipto, pero sí descendió hasta allá. La obediencia trae bendición. El varón, ¿qué pasó con Isaac? Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos, quiero decirte algo. Si tú estás en tu tierra, ¿quién te tiene miedo? Estás en tu tierra, puedes llenarte. Pero si tú estás en tierra ajena, vienen los problemas. El Señor no le dijo a él, váyase para ninguna parte. Le dijo, aquí quédese, no descienda. Pero él, me voy porque hace hambre. Pero si el Señor te dice, quédate, te va a respaldar. Si el Señor te dice, ven de tu tierra y de tu carretera, te va a respaldar. Si tú eres obediente. Ahora, aprovecho para decirte algo. Aún en tierra ajena, Isaac prosperó. Dios lo prosperó. Pero aún así, Isaac estaba, entre comillas, en desobediencia. No había ido a Egipto, pero tampoco se había quedado donde se no había ido. Quiero que entendamos algo. No juzgues a una persona creyendo que la persona es fiel con el Señor por la prosperidad que tiene económicamente o naturalmente. Ay, esa persona sí es próspera, quiere decir que con el Señor esa persona está súper bien. No, mira que Isaac tenía una dificultad con Dios que vamos a ver cómo se resuelve. Pero el Señor no había prosperado. A veces nosotros creemos que el que está próspero, el que está con muchas cosas naturales, materiales, Dios no sabe, le está dando todo esto, le está permitiendo todo esto, porque esa persona está muy bien con Dios. No necesariamente. ¿Amén? Tampoco juzguemos al que no tiene aquellas cosas en abundancia porque está bajo Dios. No necesariamente. Amados, hay pruebas, hay circunstancias que todos debemos pasar. Entonces, no tengamos ese tipo de criterios con las personas. El que está bien económicamente es porque Dios lo bendice, porque esa persona está súper bien con Dios, y el que está muy mal es porque Dios lo ha bendecido. ¿Quién sabe qué habrá hecho ese tipo, esa? No. Primero, no nos corresponde juzgar, eso se lo dejamos a quien le corresponde. Segundo, pues, a nosotros esto nos queda muy mal. Mejor nosotros nos dedicamos a hacer lo que podemos hacer, velar y orar. Porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente. Que no seas tú tratando. Ahora, como Isaac, un hombre puede llegar a ser rico en Gerar, pero no indica que Jehová estaba con él en Gerar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Él en Gerar era rico, pero ahí no había tenido un encuentro con el Señor. Vamos al versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, 80 años antes, los filisteos, ¿qué habían hecho? Habían cegado y llenado de tierra. Esto es
tremendo, porque ellos hicieron esto, después que ya nace Isaac, todo esto, empezaron ellos a tapar los pozos. ¿Por qué podemos decir que no es el mismo Abimelech? Porque Abimelech no iba a romper el pacto que había ido con Abraham. ¿Se acuerdan que había un pacto entre ellos? Este rompimiento del pacto no era una opción entre caballeros en ese tiempo. Génesis 21, 23 a 33 dice así. Génesis 21, del 23 al 33 dice: ahora pues, júrame por Dios que no matarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo en la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham. ¿Qué respondió Abraham? Yo juraré. Ahí había un pacto. Y Abraham respondió a Abimelech a causa de un pozo. Mira esto, de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió a Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos, ¿qué hicieron? Pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño, hicieron pacto. Esta gente no iba a violar su pacto, ni Abraham ni Abimelech. ¿Qué dice el versículo 16 y 17 de la lectura en Génesis 26? Dice: e Isaac se fue de allí, le acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Isaac aún no estaba en el lugar donde Dios quería que él estuviera. Él aún no estaba en el lugar. Estaba en un país filisteo. ¿A cuántos de nosotros o a cuántas personas vemos rodeadas de las bendiciones de Dios, pero que no tienen la presencia de Dios? Como te digo, esas bendiciones no solamente llegan para aquel obediente, sino y para su descendencia, sino para los que están alrededor. ¿Te acuerdas que Abraham era un hombre muy bendecido? ¿Te acuerdas que Abraham en Harán había tenido muchos siervos? Ellos gozaban del privilegio de las bendiciones de Abraham, pero ellos no tenían el Dios de Abraham. Y las personas se conforman con eso. Y lo peor, en ese momento, el mismo Abraham tal vez no hacía nada para cambiar eso. Por el contrario, ¿se acuerdan de Eliezer? Que decía: yo sin hijo, no sea que ahora mi siervo mayor sea quien se quede con toda la heredad. Esto era tremendo. No necesariamente el que tú seas bendecido quiere decir que tú tengas a Cristo, que tú tengas una buena relación con Dios. Por eso les decía, no busquemos por lo que vemos como apariencia. Dibujemos al que está muy bien, como una persona que Dios está bendiciendo porque va de la mano de Dios. Dibujemos al que no está viviendo muy bien, como una persona que ha sido maldecida a todos. Amén. Dice el versículo 18:
y volvió a utilizar los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por nombre. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, ¿qué hicieron? Riñeron los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo ese, porque habían acercado con él. Lo que pasa es que los pozos, nosotros sabemos que eran bien importantes en el desierto, igual en este tiempo también. Y esto trajo riñas, pleitos entre los filisteos y los pastores de Isaac. Hoy, muchas veces la oposición que recibimos, aunque quien se opone está equivocado, el Señor también usa a esas personas para moldearnos a nosotros. Aunque el que se oponga está equivocado, el Señor lo usa para moldear tu carácter, para vencer ese temperamento. Y nos moldea a su voluntad. Ahora, Él le colocó a estos pozos, los identificó. Dice en el versículo 21: y abrieron otros pozos y también riñeron sobre él, y llamó su nombre como Sinda. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. ¿Y qué pasó? Y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Signa significa odio. Rehoboth decía que había un amplio espacio. Sí, a pesar del último pozo, Isaac empieza a entender que aún no está donde el Señor le había dicho desde el tiempo. Él empieza a entender: mira, amado, el enemigo también te hace llegar a un cierto confort donde tú te sientes tan cómodo que crees que no necesitas a Dios. Y crees que con venir a la iglesia una vez a la semana es suficiente, pero en la casa no hay oración, no hay lectura de la palabra, no hay ni siquiera una alabanza, y te mantienes engañado por ti mismo hacia ti mismo. Lo diferente que es tener la presencia de Dios, la cual te lleva, te incita, te hace andar hacia el Señor. Y si tú no tienes ese anhelo, ese deseo por ir a la presencia de Dios, por ir a buscar, empieza a preocuparte. Esa tranquilidad, ese confort no es correcto en la vida de un cristiano. Ay, son las 10, 11 de la mañana y no me he orado, pero Señor, tú sabes. No, nada de eso. Con el Señor no se negocia. El Señor, lo que dice el Señor es sí y amén. Amén. Ahora, él empezó a entender. Isaac empezó a entender. Ok, ¿sabes? No estoy en el lugar correcto, por eso tengo tanto obstáculos aquí, tanto obstáculos acá. Pero ahora empezó a llegar a caer y el último pozo ya no había rendimiento, ya no había conflicto, ya no había contienda. Pero él dijo: todavía no estoy en el lugar. Cuando que nosotros tenemos esa sensación de que aún falta más de Dios para nosotros, de que aún no hemos llegado a esa plenitud en el Señor, de que sabemos que hay algo más que el Señor, estamos seguros que Él quiere con nosotros, quiere tener
más coinonía, más intimidad, más relación con nosotros y sabemos que no se trata. Pero el enemigo no se cree, pero Dios está contigo. Sí, claro. Pero qué tan importante es para ti esa presencia y el permanecer en él. Cuidado con el confort. Cuidado con el confort. La prosperidad de Isaac enfureció a sus enemigos. Y le trajo incluso los mismos aliados el rechazo. Ahí en el versículo 16 dice: entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros. Y era aliado. Era Abimelech el que lo había recibido, el que le había liderado, cuando le dijo allí, todo está bien. Y el mismo Abimelech era aliado del que dijo, apártate de nosotros. Porque cuando tú eres próspero, conoces la verdadera gente. Y cuando tú no eres próspero, también conoces la verdadera gente. Si tú no estás conmigo durante el proceso, durante mis días difíciles, yo tengo que conocer quiénes son, cuáles son esos terceros. Y si Dios te va a permitir a ti relacionarte con todo tipo de gente. Y te va a permitir discernir en el espíritu cómo bendecir a esas personas. Y el que se comporte mal contigo, tú te vas a comportar muy bien con él. Bendícelo. Guarda siempre el ejemplo del Señor. Siempre sé ejemplo para ellos, y lo que puedas ayudarles, ayuda. Porque Cristo te dio buen ejemplo a ti, aún con aquellos que hicieron mal por él. Pero todo hacía parte del crecimiento de Isaac. Isaac se estaba dando cuenta, estaba madurando, estaba creciendo. Me iba a hacer fácil. Pero Isaac ahora iba a valorar mucho más lo que es estar y permanecer en la presencia de Dios. El proceso que nosotros llevamos también nos va a llevar a lo mismo. Vamos a valorar esa presencia y no vamos a soltar, vamos a permanecer en ella. Dice el versículo 23, escuchen bien esto: Isaac estaba bendecido, ya el esposo, el último que hizo, ya nadie se metió, todo estaba tranquilo, todo estaba en victoria. Versículo 23. Génesis 26-23 dice: y de allí subió a dónde. Te fuiste a Isaac, te fuiste de Gerard. Tercero, ¿alguien se acuerda que ya habíamos hablado del tercero? En este momento, o mucho tiempo más adelante, se consideraría como ese centro religioso. Pero en aquel momento era un lugar que recibió como religión: me voy para llegar. Cuando el Señor te dijo desde el principio, no te vayas para allá, ahí está el cielo, el lugar de adoración, el lugar de clamor, el lugar donde yo estoy esperando. ¿Y por qué me va a hacer esto a mí? ¿Dónde estás? Y empezamos a quejarnos: ¿por qué a mí, Señor? Porque si hubiese estado en tercero, hubiese pasado nada. Versículo 24, mira lo que dice. Dice: y se le apareció Jehová aquella noche. ¿Cuando estaba dónde? Mira, en Gerard tenía prosperidad, pero el Señor no se le apareció. Aleluya. Se le apareció el tercero. A veces nosotros nos sentimos cómodos con lo que tenemos, pero si no está el Señor, no tenemos nada. Se multiplicó todo en Gerard, no se queda con ellos, ni con su mujer. Tranquilo, Isaac, todo está bien.
empezó a prosperar, empezó a hacer esto, empezó a hacer lo otro, llamamos otro juego, los de los pozos, y ahora un pozo, sacó agua, y todo esto hermoso, y estamos prosperando, todo esto es victoria. Pero el Señor no estaba. Bueno, el Señor siempre ha estado por las manifestaciones. Se le apareció Dios en el cielo. Cuando se movió de ahí, 24, vamos a leer hasta el 27. Y se le apareció Jehová en aquella noche y le dijo: soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí, ¿qué edificó allí? Un altar. Ah, pero si antes cavabas pozos, ahora edificas altares, porque cuando el Señor llega, el Señor empieza a modificar algo. La prioridad ahora era un altar para el Señor, no un pozo para enriquecerse. Amén. Y edificó allí el altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí sus tiendas. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Pero primero hizo, es que cuando la presencia del Señor llega, todo cambia. Ahora la prioridad era el altar. Y después, el versículo siguiente dice: y Abimelech, y ahora, el que te había descubierto y te había dicho: apártate, apártate, vino a él desde Gerar y a usar amigos suyos y ficó a platicar de eso. Ahora te burlan a ti. Apártate, apártate. Te voy. Espera, no ahora. Es que ahora el Señor te está hablando. Es que ahora Dios edifica, construye y bendice dentro de ti y tú eres de Dios. Y los que en algún momento te despreciaron, inmediatamente cuando Isaac salió de Gerar y se fue a Beerseba, donde Jehová quería que él estuviera, el Señor se le apareció. La misma noche que llegó, se le apareció. El Señor tenía el propósito de que Isaac imitara a su padre. Por eso coloca a Abraham como ejemplo. Ve que él no le habla de otra manera, le dice como lo hice con Abraham. Le menciona a Abraham porque él quería que Isaac imitara las conductas buenas de su padre. La fe. Y se refiere a Abraham, aunque muerto, como quien ha dejado, como quien no ha dejado de existir. Es decir, Abraham murió, pero Abraham dejó un regalo. Abraham murió, pero Abraham dejó un ejemplo. Abraham murió, pero Abraham dejó una heredad. Y nosotros, ¿qué gracias, pastor? ¿Qué estamos dejando? Y cuando nosotros partamos, ¿qué dejamos? ¿Podrá el Señor decirle a nuestra descendencia, como lo hice con mi siervo, con mi sierva, lo voy a hacer contigo? Sigue el ejemplo de mi sierva o de mi siervo, porque de la misma manera lo haré. Ya Abraham no estaba, pero dejó un legado. ¿Qué estamos dejando nosotros a esas generaciones que vienen? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué estamos cultivando? ¿Qué estamos cultivando para dejarles a ellos? Abraham en ese momento no estaba físicamente en la tierra. Pero es tremendo porque dice que Isaac, siguiendo el ejemplo de Abraham, edificó allí, versículo 25, ¿qué edificó allí? Un altar.
Lo cual nosotros vemos que significa exaltar a Cristo y el precio que Cristo pagaría. Quizás no edificó un lugar, no edificó un altar en Gerar. No. Él fue edificar altar en el cielo. Si te das cuenta que en Gerar no edificó altar. En Gerar se dedicó a limpiar los pozos, a decir mentiras. Pero llegó a Berseba y edificó altar. Porque estaba en el lugar correcto. Porque la cruz y la desobediencia no concuerdan. Por eso en Gerar no se edificó altar. Entró a Berseba y apenas llegó, la voz de Dios se sintió y allí edificó altar. E invocó, ¿qué dice? El nombre de Dios. Hay una diferencia enorme entre invocar el nombre de Jehová, entre invocar el nombre de Jehová cuando se está afuera de lo que Dios te manda hacer, y cuando estamos dentro de lo que Dios nos manda hacer. Él allí como el nombre de Jehová y fue escuchado. Bueno, dice que esta invocación del nombre del Señor se basa en la fe y la victoria y se recompensará como corresponde. Dice que tendió allí su cama. ¿Qué hizo? Invocó el nombre de Jehová y tendió allí su cama. Porque allí estaba el Señor. Por eso allí él estaba seguro. Ahora, dice que abrieron allí los siervos de Isaac. ¿Qué abrieron? Lo que antes era la prioridad, ahora no lo multipliqué. Aunque era necesario, pero era primeramente necesario el altar y la adoración a Dios. Porque Isaac entendió que así lo iba a lograr todo en la honra. La palabra hebrea que se usa aquí indica que ellos abrieron el pozo que había sido tapado o cerrado por violencia o por negligencia. Vamos al versículo 26 y 26. Y Abimelech vino desde Gerar y vino a usar amigos suyos y por capital de su ejército. Ahora Abimelech, el que le dijo apártate de mí, busca la paz con Isaac. ¿Por qué? Porque Dios está con Isaac. Dios está con Isaac y es evidente. Versículo 27. Y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de vosotros? Es que ellos, Dios mío, tenían tantas cosas. Cuando Isaac se separa por completo de los hombres de Gerar, los hombres de allí sabían que Isaac era un hombre que portaba algo diferente, un hombre que era bendecido porque tenía una relación con Dios. Y ellos ahora
los que en algún momento lo despreciaron, los que tuvieron riña con él, con los pozos, y el mismo Abimelech que le dijo, apártate, ahora venía a buscarlo, porque había una bendición. Todo el tiempo que era habitual entre ellos, no se registra que ellos se acercaran a Isaac de este modo. Se acercaban a Isaac era para pelear, para discutir, para ponerle problemas. Aquí se enseña al cristiano de la mejor manera de ayudar al mundo es cuando se vive separado de él. Lo voy a repetir. La mejor manera de ayudar al mundo es vivir separado del mundo. ¿Cómo tú puedes darle al mundo el mismo género que tú quieres? Tú tienes que entrenar al mundo de Cristo. Sepárate, apártate del mundo. Cuando Isaac se apartó de aquellos, ahora aquellos vinieron a él. Versículo 28. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Mira qué precioso, ¿verdad? Que la gente del mundo, que en algún momento estuvieron y lo vieron en derrota, en situaciones contrarias, y nos digan a nosotros algo así como que hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. La mano del Señor está para movilizar, para poder y protección. Lo que no había sido así anteriormente, ¿te acuerdas? Aunque estaba bendecido, pero estaba alabando a Dios con él. Decía que Isaac tenía muchas cosas en heredar, pero la mano de Dios estaba con él cuando él estaba en el tercero. Es que es tremendo. Y le propusieron un pacto. Quizás no tenemos contienda contigo, Dios está contigo. Cuando una de las partes en un pacto moría, el pacto automáticamente quedaba derogado y tenía que ser renovado. Ellos entendieron eso. Ellos ahora querían hacer pacto con Isaac. Versículo 29. ¿Qué pacto era? Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Si hablamos, si murmuramos, si dijimos que tú tenías Dios y dijimos que tenías fe hueca, pero no te notamos, Isaac. Muy bien. Hagamos pacto, no nos toques tampoco a nosotros. Y como solamente te hemos hecho bien, los que contendieron, los que lo echaron, los que lo rechazaron, dijeron, solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Dios. Abimelech, como su antecesor, era alguien inteligente y se dio cuenta de las bendiciones que recibía Isaac del Señor, y eso lo hace actuar como está actuando este hombre. Desafortunadamente, amados, muchos en la iglesia moderna colaboran con los niños de que se le quedan los niños y se les siente carácter. Gracias. Muchos aún en la iglesia moderna no tienen el mismo discernimiento que tenía Abimelech siendo alguien que hace parte del mundo. Y lo que hacemos muchas veces es atacar al hermanito que está prosperando, atacar a la hermanita que está creciendo.